Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, nuestro Señor, el Maestro. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Dios desea que todos nosotros disfrutemos los beneficios de la cruz. Por eso Él envió a su Hijo, a nuestro Maestro Jesucristo, para que podamos entender que la salvación, la santidad, la libertad de pecado, la sanidad, la prosperidad, el amor y el gozo es lo que Él desea para todos nosotros. Pero para que nosotros no nos vayamos al extremo peligroso de la gracia desenfrenada, necesitamos tener muy claro lo que es la salvación. Y te lo quiero ilustrar con un personaje llamado Daniel. Daniel era uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento, conocido por su fe inquebrantable, y de ahí radicaba sus valores, de esa fe. Él fue el que fue arrojado a la fosa de los leones. Y él tiene un libro en el Antiguo Testamento que se llama Daniel. Y en este caso te quiero leer el capítulo 6 de sus versículos del 3 al 14. Como es muy extenso, te lo voy a explicar. Bueno, Daniel era un hombre extraordinario con muchas cualidades administrativas, por lo que el rey Darío lo quiso poner a administrar y estar frente en todo el reinado. Pero ustedes saben que cuando estas cosas pasan, siempre se levantan envidiosos. Entonces los otros administradores empezaron a buscar algún motivo para poder descalificar y destruir a Daniel. Y en el punto que flaqueaba Daniel era que Daniel adoraba a Dios. Por lo tanto, ellos empezaron a hacer una ley donde solamente se tenía que adorar al rey, a su majestad, que en este caso era Darío. Darío lo firma, no sé qué, dice que todos están, que los pueblos de Persa y otros también están de acuerdo, los medos y los persas, y que no se puede revocar. Pero resulta, estos administradores y sátrapas se van a donde Daniel y lo encuentran que él está orando 3 veces al día, abriendo sus ventanas frente al lado de Jerusalén. La ventana daba para Jerusalén. Y entonces le dicen al rey Darío que lo tienen que lanzar al foso de los leones. La pregunta aquí es ¿por qué el rey Darío, siendo la máxima autoridad, no podía anular el decreto y punto para salvar a su amigo Daniel? Que de paso hacía un excelente trabajo, como dijimos. Y el rey sabía que estos sátrapas malhechores estaban buscando algo para salir de Daniel. Bueno, esto se responde con una sola palabra, y esta palabra es justicia. Si una figura de autoridad viola su palabra, pierde toda credibilidad. Si se permiten que algunos violen las leyes, nadie va a respetarlas. No hay justicia. Por eso es que uno debe de ser supremamente cuidadoso con lo que decimos. ¿Se acuerda que se los he dicho? Ya que nosotros tenemos que rendir cuentas de toda palabra que sale por nuestra boca si no la cumplimos. Esto es lo que nos da la credibilidad o hace que la gente no crea en nosotros. También hay un personaje antes de Cristo que se llamaba el rey Seleuco. Este rey determinó que el adulterio iba a ser castigado arrancándole ambos ojos al adúltero. Todo iba muy bien, bueno, hasta que le trajeron a su hijo, porque lo agarraron como en el acto del adulterio. Ahora yo pregunto, ¿qué se hace en estos casos cuando el que cae es alguien a quien uno ama? Como dice el famoso dicho, no sé si en su país lo dicen, pero en el mío sí lo dicen bastante: no escupas para arriba porque la saliva te puede caer en la cara. Obviamente el rey amaba a su hijo, pues era su adoración, era su hijo, pero tenía que cumplir la sentencia. Pero ¿cómo podía salvarlo sin violar la ley? Y aquí está lo más importante de la doctrina de la salvación. Por un lado encontramos el amor de Dios y por otro lado encontramos su justicia. Y los dos son importantes. A la final, ¿qué hizo el rey Seleuco? Bueno, ordenó
que un ojo se lo arrancaran a su hijo y el otro se lo arrancaran a él. Imagínense ustedes. Al hacer esto, él demostró su odio por el pecado, pero a la vez su amor por su hijo. Bueno, exactamente eso fue lo que hizo Dios para resolver el pecado de nosotros. Cuando Él estableció leyes, Él tenía la esperanza que nosotros no la embarráramos, pero desobedecimos, mis amados. Y por esa razón envió a su propio Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, a morir por nuestros pecados. Con esto, el Señor nuestro Dios mostró su justicia porque cumplió con su palabra, pero a la vez mostró su gracia porque pudo perdonarnos a nosotros nuestros pecados. Un despertar de lo que es la justicia ha convertido a la gracia en una corriente muy peligrosa, ya que le da permiso a la gente a pecar. ¿Por qué? Porque ellos están confundiendo la santidad y la libertad en libertinaje. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice: hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar riendas sueltas a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Amén. Vamos a definir entonces qué es justicia. De acuerdo con el diccionario, justicia es la consecuencia justa que merecen nuestras acciones. Por un lado, encontramos bendición si hacemos el bien, pero por otro lado encontramos maldición si hacemos el mal. Justicia también es cumplir nuestra palabra. Una persona justa es aquella que cumple lo que promete. Si dice, por ejemplo, te voy a castigar, aunque le duela, lo cumple. Practicar justicia es hacer lo correcto. Justicia también significa los mismos derechos y consecuencias para todos, o sea, parejito. Ser justo es juzgar objetivamente sin involucrar, ojo, nuestras emociones y nuestros intereses. Mientras que la sabiduría es ejercer la justicia con rectitud. Por esta razón fue que el rey Salomón empezó a gobernar y le pidió a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar con justicia. Dios estableció, mis amados, leyes que rigen el universo. Y todas las leyes que Él estableció, que Dios estableció, las hizo para nuestro bien, nuestro beneficio únicamente. Porque el plan de Dios con su creación era un reino de amor. Y para que todos pudiéramos beneficiarnos de este amor, ¿qué hizo Él? Él vio la necesidad de establecer reglas. ¿Y cuáles son esas reglas? Los 10 mandamientos, que son leyes de amor. Los 10 mandamientos y todos los profetas se resumen en 2 grandes mandatos. Dice Mateo 22:37, amarás al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Y el otro mandato es amar al prójimo como a nosotros mismos. Por eso dice toda la ley de Dios que se resume en una sola palabra: amor. Converjamos. Si nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo y nos amamos a nosotros mismos, estamos cumpliendo con toda la ley de Dios. Pero Dios no solo estableció leyes, sino consecuencias si violamos esas leyes. Imagínense ustedes si no hubiese consecuencias. Bueno, serían simplemente sugerencias. Mira, yo te sugiero que no le seas infiel a tu esposo o a tu esposa. O te sugiero que no mates. ¿Te imaginas? Pues no, son mandatos. Si tú no le eres fiel a tu esposa o a tu esposo, entonces esas consecuencias, ¿cuáles son? Bueno, muerte, enfermedad, pobreza, ruina, tristeza, dolor. Desafortunadamente, mis amados, nosotros desobedecimos las leyes de Dios, las violamos y pecamos, por lo que la consecuencia fue la muerte eterna, que es la eterna separación de Dios. El infierno es eso, vivir eternamente separados de Dios. Muerte espiritual, ¿qué significa? No tenemos relación con Dios. El pecado impide que una persona tenga relación con Dios. Muerte física,
Todos vamos a morir en una edad promedio aproximadamente entre 80 y 90 años o muerte en vida, porque hay gente que está viva, pero viven como si estuvieran muertos, los zombies. Esto tiene que ver con justicia. Por el otro lado, encontramos la gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, es un favor inmerecido e inesperado de parte de Dios. No lo esperábamos, no lo merecíamos y Él nos los dio. Es el regalo inmerecido de la salvación que le dio a toda la humanidad al mandar a su Hijo a morir en la cruz. Gracia en una persona hace que Dios se sienta complacido con esa persona. También la gracia es amor a pesar de nuestras acciones, de nosotros. Dios nos ama, eso es gracia. En el griego, la palabra gracia es la siguiente, charis, que significa la influencia divina sobre nuestros corazones, dándonos la capacidad para hacer su voluntad. Eso es gracia. Bueno, en Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. A veces, mis amados, confundimos gracias con misericordia y no es lo mismo. Es similar, pero no es lo mismo. Entonces, teniendo presente lo que significa gracia, debo aclararte que gracia no es impunidad. Te lo explico. Imagínate que en los tratados de paz de los gobiernos se perdonaran a los criminales casos de terrorismo, narcotráfico, masacres, violaciones, en fin. Todos pues tuviéramos el derecho de violar la ley y el gobierno perdería toda credibilidad. Por eso, el Estatuto de Roma, su objetivo principal es poner fin a la impunidad de los autores del crimen y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. De eso se trata la cruz. El propósito de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz es poner fin al pecado y prevenir más pecados. Por esta razón, mis amados, gracia sin justicia es injusticia y permisibilidad. Por lo que me surge otra pregunta. Bueno, Dios, ¿no podrías eliminar el castigo eterno del infierno? Por la que la misma respuesta la pude observar en la palabra de Dios cuando me responde, no puedo violar mi palabra, no puedo dejar de ser justo. Claro que no. Algunas personas dicen, pero Dios es un Dios de amor, Natalie. Por eso es que yo no creo que el infierno exista. Pues eso no es un Dios de amor, eso es un Dios injusto. Por eso debemos conocer muy bien, pero sobre todo respetar y ser obediente a sus mandatos. Pero a pesar de todo, Dios nos ama y Él quiere librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Pero ¿cómo puede hacerlo y seguir siendo justo? ¿Cómo puede librarnos sin violar su palabra? ¿Cómo puede librarnos de la muerte eterna y seguir siendo justo? Por un lado, todos los que rompen la ley se les da un castigo justo, pero si fuese así no existiría la gracia. Y por otro lado, si liberáramos a todos los que rompen la ley del castigo que se merecen, no existiría la justicia ni respeto por la ley. Por eso la única solución que encontró Dios, nuestro Padre Creador, fue encontrar a un chivo expiatorio. Alguien que pagara la pena que nosotros deberíamos de pagar. Bueno, esto fue lo que hizo voluntariamente el Maestro Jesús al morir en la cruz por todos nosotros. Esta es la razón por la que el mensaje de la cruz no es solo un mensaje de gracia, no Señor, es un mensaje de gracia y de justicia. En el Salmo 85:10 nos dice, el amor inagotable y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Esto fue lo que pasó en la cruz. Entonces Dios, en vez de ejecutar su justicia en todos nosotros, hizo algo más grande. Ejecutó su justicia sobre su propio Hijo. ¿Para qué? Para mostrarnos, mis amados, su gracia y también su justicia.
Cuando los discípulos vieron a Jesús clavado en la cruz, en ese momento conocieron el amor redentor de Dios. La historia romántica más hermosa y perfecta que existe y que existirá. El Maestro en la cruz. Los discípulos también se dieron cuenta de lo que el Maestro siempre les enseñó sobre Dios, sobre su Padre, que nuestro Padre cumple su palabra. Por eso es que es mi deber y responsabilidad como hija de Dios enseñarte la verdad del Evangelio completo. Sí, Dios es amor, pero es justo. El Evangelio de Dios es un mensaje de la gracia y de la justicia. Por eso es que en Romanos 3, del 25 al 26 dice: pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos, creen en Jesús. Amén. Si entiendes, si tú digieres esto con el corazón y lo asimilas en tu cerebro, solo estas palabras que dice el libro de Romanos en su capítulo 3, versículo 5, aquí vas a ver que aquí está todo el mensaje. Aquí se resume todo el amor de Dios en nuestras vidas. De nada, mis amados, serviría lo que hizo Jesús el Maestro si nosotros no hacemos nada al respecto. Y lo que Dios nos dio para apropiarnos del regalo de la salvación, que es creer. Entonces las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando declaran que creen que nuestro Señor Jesús derramó su sangre y dio su vida por nosotros. Ahí en la Biblia yo te puedo mostrar y puedes ver muchos versículos diferentes en los diferentes libros que muestran el amor del Padre, que es entregado por su Hijo Jesús voluntariamente, y Él entrega a su Hijo Jesús por nosotros. Por ejemplo, te puedo señalar algunos, Juan 3:16, Romanos 5:8, búscalos ahí en tu casa, Isaías 53:5. No se les olvide, mis amados, que nuestros pecados llevó a Jesús a la cruz. Porque si no conocemos la justicia de Dios, vamos a seguir despreciando la obra de Jesús en la cruz. Vamos a seguir pecando y tratando la sangre de Jesús con ligereza. Mira lo que nos dice Hebreos 10, del 25 y 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Amén. Por esta razón, si no conocemos la justicia de Dios, vamos a pecar constantemente y estaremos jugando con nuestra salvación. Perdemos la seguridad de nuestra salvación. Y uno de los regalos es eso mismo, la seguridad de nuestra salvación. Más adelante, Hebreos 10, del 28 al 29 nos dice: pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Pues piensen, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santo, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Amén. Esta es una de las razones por la que Jesús nos pide que celebremos la Santa Cena. Es para que al recordar su muerte, recordemos su justicia. En 1 Corintios 11:26 nos dice: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Entonces, sí es verdad que somos salvos por gracia, pero Jesús tuvo que morir.
Esto es justicia. Que no se nos olvide. Cuando Jesús en la cruz dijo, consumado es, todas las exigencias justas del carácter de Dios se habían cumplido. Dios pudo cumplir su palabra y a la vez perdonarnos a nosotros, al ser humano, sin merecérnoslos. Dios pudo bendecirnos con su favor. Y lo que impedía que nosotros nos relacionáramos con Dios fue el pecado. Y este fue quitado. Y ahora, a través de su Hijo Jesús, nos podemos acercar a Él, al trono de la gracia, con toda confianza. Por eso es que yo quiero, mis amados, que ahí donde tú estás, yo te quiero invitar a que oremos. Si es posible, ponte de pie y cierra tus ojos. Y vamos a decir, así como los discípulos se quedaron mirando esa tarde la cruz, yo deseo que nosotros hagamos lo mismo. En primer lugar, vamos a ver a Jesús, al Maestro. ¿Cómo lo vamos a ver? Como un regalo. Por gracia soy salvo, soy perdonado y fui declarado justo. Soy sano y bendecido sin merecerlo, Señor. Y hoy reconozco que tu Maestro Jesús, tuviste que morir por mí, por mis pecados. Y esto es justicia. Yo te pido, Padre, yo te pido, Maestro Jesús, te pido, Espíritu Santo, que entres a mi vida. Que en este momento, Señor, tengamos una revelación de tu gracia y de tu justicia. Yo deseo entender tu evangelio completo, gracia y justicia, para no seguir jugando con mi salvación. Es un regalo, pero a ti, Padre, te costó mucho, te costó la vida de tu Hijo Jesús. Te costó, Maestro, la vida por mí. Por eso hoy me entrego a ti completamente y te pido perdón por mis pecados y por mi falta de conocimiento, Señor. Ayúdame en mis tentaciones y a no apartarme de ti jamás. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Señor. Amén. Dios te bendiga extravagantemente y que el shalom de Jehová repose sobre ti y tus seres amados. Te espero, ya sabes, el próximo martes con tu café, aquí en tu programa Un Café con el Maestro. Recuerda de seguir siendo de bendición para muchos y todo, retransmitiendo este mensaje de amor y de verdad. Hasta la próxima sonrisa. Lo mejor de tu vida siempre está por venir. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.